Bueno, justamente para hablar sobre este tema, estamos en el estudio con Ramiro Escobar. Él es un analista internacional, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Él está acá, bueno, escribes mucho sobre este tema. Bienvenido, Ramiro, al programa. ¿Cómo te va? Y sin duda que es una crisis que realmente estamos impresionados y que hablábamos fuera de cámaras, que no pensábamos que iba a crecer tan rápido y que iba a llegar a estas dimensiones el tema de los venezolanos. Sí, gracias por la invitación ante todo. Yo creo que como muchas personas tuve la sensación de que esto iba a crecer, pero no a estas dimensiones, ¿no? Hay algo que creo que es importante precisar, ¿no? En las últimas semanas un argumento que se ha puesto en el debate público con más o menos inteligencia, digamos, es que a todos nos ha pasado esto, todos hemos migrado, tenemos un familiar afuera, etc. Bueno, para empezar, no toda la población peruana tiene una buena cantidad de la población, sí, pero hay una franja de la población peruana que no tiene esa experiencia. Y por otro lado, esas olas migratorias, Argentina, Chile, Estados Unidos, España, de peruanos fueron durante varios años. Es cierto que hay una cantidad grande afuera, pero no fueron de manera abrupta como esta migración. En un plazo más amplio. Exactamente. Ahora es realmente voraz, es un éxodo total. Claro, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, como yo escribía hace unos días en el portal La Mula, en enero había más o menos 100.000 venezolanos y ahora hay 400.000, ¿no? Exacto. Eso nunca se había visto, ¿no? Ni siquiera, creo yo, en la época que hubo un éxodo cubano hacia Miami y otros países. No, y estamos hablando de 400.000 en Perú, pero hay otros 400.000 en Ecuador y hay otros 400.000 en Colombia. En Colombia hay cerca de 1 millón, se estima, ¿no? Exacto. Y lo que ha pasado con nosotros es que a partir de este sábado se piden ya los pasaportes para ingresar y esto ha reducido tremendamente el número de venezolanos ingresando al país. Por lo que escucho es más o menos a la mitad de lo que se venía recibiendo. Sin embargo, Ecuador ha suspendido ahora esa medida y Ecuador ahora por 45 días más no van a necesitar pasaporte y por eso se están quedando ahora en Ecuador. La situación ahora en Ecuador es realmente crítica también. Claro, lo que pasa, Drusila, es que esta es una ola migratoria, un fenómeno, digamos, que no estaba en la previsión de muchos países probablemente, ¿no? O sea, se sabía que los venezolanos estaban migrando por la desastrosa situación económica, el pésimo régimen político que tienen, pero iban en pequeñas oleadas, empezabas a verlos en algunos países. Yo los vi, por ejemplo, en Colombia hace unos 3 años que estuve ahí, y acá también los veía, pero lo que ha pasado en las últimas semanas, que es algo bien interesante precisar, ¿no? Ahora están viniendo incluso personas por tierra y hasta caminando. Sí, ¿no? exacto. Lo que revela que son las personas más pobres ya las que están migrando. Y eso coincide con una encuesta que se hizo en Venezuela hace poco, que de alguna manera pone en cuestión este argumento que siempre sacó el chavismo, que en sus buenas épocas tuvo mucho apoyo, pero ahora 80% rechazaría al presidente Maduro. Entonces, lo que quiere decir es que la cantidad de personas que están migrando, ¿no?, ya son de varios estratos sociales. Al comienzo probablemente algunos incluso venían por avión, ¿no?, luego por bus. Ahora algunos llegan por bus hasta donde pueden y de ahí caminan o ven cómo se movilizan. Entonces ya es una migración, digamos, de varios estratos, es una migración masiva. Se estima cerca de 1 millón de venezolanos en Colombia, unos, me parece que 300.000 en Ecuador y acá 400.000, también en Chile, en Argentina. Y aquí es donde creo que los estados tienen que buscar el punto de equilibrio entre la previsión de una ola tan grande y el respeto de los derechos de los migrantes, que es algo fundamental, ¿no? Sí, bueno, y se está hablando que los países justamente se van a juntar para ver qué pueden hacer en conjunto, porque realmente trabajar cada país con sus propias políticas tampoco va a ayudar demasiado. Yo creo que tiene que haber una cuestión en conjunto y equilibrar. Pero se está hablando incluso que este éxodo de venezolanos de Venezuela podría llegar a ser mayor incluso que el de Siria. El año pasado la gente que escapaba de la guerra en Siria y que llegaban a los países europeos donde se pusieron de acuerdo para dividir un poco los migrantes, ¿no es cierto? Claro. No sé si llega a los niveles de Siria, que es bastante masivo. Curiosamente, muchas personas creen que la mayoría de inmigrantes sirios están en Europa, cuando en realidad están en los países vecinos. Solo en Jordania hay 600.000. ¿no? Jordania. Sí, en el Líbano hay, me parece que cerca de 1 millón. Entonces, la migración siria es mayor, porque se trata de una guerra, es algo bastante más desastroso que una crisis económica. Pero lo que sí está ocurriendo es que, como el volumen de
migrantes venezolanos que buscan refugio ya es bastante grande, no se puede encarar a partir de un solo país, o un solo país no puede encararlo, y por eso Ecuador ya ha convocado una reunión de cancilleres para ver el problema. Y creo que es lo pertinente, porque si el régimen de Maduro no quiere aceptar ayuda humanitaria, va a tener que coordinarse entre los países que están acogiendo a los migrantes. Bueno, lo que se habla es que el régimen de Maduro no se va a ir por las buenas, ¿no? Ellos van a permanecer ahí lo más largo posible y que en realidad se está buscando la manera en que se pueda cambiar esta situación. Ahora, el permiso temporal de permanencia que le brinda el Perú justamente a estos venezolanos y que es por un tiempo de un año, ¿no? Temporal por un año para que puedan trabajar. Ahora, esto les da acceso a los venezolanos a poder trabajar en el país y a tener acceso a servicios básicos de salud y educación. Estamos viendo una cantidad de niños. Hay miles de niños venezolanos que ya están yendo a las escuelas nacionales del Perú y estamos viendo el tema, nosotros de por sí ya estamos viendo una crisis en los servicios médicos y esto, digamos, podría incrementar esa crisis. ¿Tú crees que parte de eso es este rechazo que está viendo la gente que no entiende la gravedad de la crisis humanitaria de los venezolanos y de las desafortunadas, por ejemplo, declaraciones de Ricardo Belmont, ¿no? Que ha tenido eco en algún sector de la población? Mira, hay una cosa que hay que decir de entrada, y es que la historia del mundo es la historia de las migraciones. No hay país que no sea formado por flujos migratorios. Exacto. Y esto ha venido pasando a lo largo de la historia. Lo que pasa es que tiene momentos más intensos, momentos en los cuales hay olas como esta, que son abruptas, inesperadas. Y entonces, evidentemente, eso provoca en algún sector de la población un literal susto primero, o asombro por lo menos. Una resistencia, ¿no? Y eso sí cae sobre una sociedad no acostumbrada a esto como la peruana, donde el talante intercultural, que es el entendimiento de las otras culturas, no está tan trabajado. Entonces, y si además viene un líder como Ricardo Belmont, de quien yo tomo distancia sideral por lo que dijo, sí, yo también, y espero que no haya otro personaje que aparezca con ese discurso, entonces puede alentar ese tipo de sentimientos xenófobos que las personas ni siquiera lo conciben como xenófobo, porque piensan que es normal. Pero cuando tú dices primero el Perú, segundo el Perú, tercero el Perú, cuarto el Perú, ya estás diciendo algo bastante delicado, ¿no? Estás teniendo un discurso parecido al de Donald Trump y de otros personajes históricos peores aún, ¿no? Pero lo que preocupa además, Ramiro, es que ha tenido eco. O sea, estas declaraciones que para mí han sido totalmente inoportunas de Ricardo Belmont, insensibles absolutamente, ha tenido eco en cierta parte de la población y eso se ha reflejado en las encuestas. O sea, hay gente que se siente representada en esta sensación de paranoia a esa supuesta invasión de venezolanos que le van a venir a quitar los trabajos, ¿no? Que no es tan así, porque a largo plazo creo que nos puede beneficiar también. Mira, ahí hay varias cosas que entender, ¿no? Lo primero es que creo que es entendible que algunas personas sientan una suerte de temor, de preocupación, y hay más de un caso, o por lo menos un relato de personas que supuestamente perdieron el trabajo porque se lo dieron a un venezolano o a dos venezolanos que cobran la mitad. Claro. Entonces, eso puede ser real, pero eso es un problema de los empresarios peruanos, no es de los venezolanos. Y por lo tanto tiene que haber una supervisión laboral para que eso no ocurra, para que no se cometan esas injusticias ni con los venezolanos ni con los peruanos. Y por otro lado, me parece que, como dijo, me parece que el ministro de Trabajo y un economista como González Izquierdo, que me parece un economista serio, puede haber al inicio un problema con los servicios, ¿no? Cómo atender a una cantidad de personas tan grande que de pronto entra al país. Pero por eso mismo me parece que los llamados que ha hecho el embajador Wagner, por ejemplo, que ha dicho que tiene que haber una política laboral para los venezolanos que vienen, el ministro de Trabajo, Cristian Sánchez, el propio canciller, en el sentido de no es simplemente un asunto de abrir las puertas y no tener ninguna previsión. Exacto. Es dar una política de acogida, pero con inteligencia, ver el tema laboral, ver el tema de servicios y ver cómo se pueden insertar venezolanos que tienen habilidades o profesiones para las cuales faltan a veces manos y puestos. Más aún, ¿no? Sabiendo que el 60% de estos ciudadanos venezolanos que están ingresando a nuestro país son profesionales. Y nosotros, por ejemplo, el otro día hablábamos acá con una ciudadana venezolana que es parte de una coordinadora que nos decía, por ejemplo, hay muchos profesores, maestros, doctores que podrían ir a estas zonas rurales donde hace falta profesores, donde hace falta médicos y se podría justamente ocupar esos espacios que nosotros necesitamos ahora enviar
mandar a personas allá. O sea, si se hace con inteligencia, si se ordena, eventualmente podría servir para nuestra sociedad y también para ellos tener una vida. Mira, hay algo en lo que, por ejemplo, podría ser útil la presencia de médicos venezolanos, ¿no? Hay zonas del país en provincias. A mí no me gusta decir alejados porque es como si uno se pusiera en el centro del mundo. Claro. Alejados de mí, pero no alejados de otras personas. Exacto. Pero digamos, son zonas a donde a veces algunos médicos no quieren ir, ¿no? Eso ha pasado en otros países, ¿no? Entonces, en la propia Venezuela, cuando empiezan a ir los médicos cubanos, van a lugares donde los médicos venezolanos no querían ir. Entonces, yo creo que, por ejemplo, médicos faltan en el país, los médicos en provincias. Y yo creo que si hay médicos entre los migrantes venezolanos, me parece que encantados podrían ir a algunos de estos lugares. Siempre hay que respetar sus derechos laborales, siempre hay que ver que esto sea planificado. Exacto. Siempre hay que entender que las políticas de acogida no consisten en simplemente dejar que las cosas naveguen por causas naturales, digamos, ¿no? Sino hay que planificar y tener previsión con eso. Yo creo que probablemente los países en la región no se prepararon a tiempo para esto, que se veía venir, porque realmente Venezuela viene sufriendo hace muchos años esta situación. Probablemente la gravedad, la agudeza con la que se está viviendo en estos momentos ha llegado mucho más rápido, pero yo creo que la región no se preparó debidamente porque, o sea, de acuerdo a información, por ejemplo, el tema de desnutrición en la población de Venezuela, ¿no? El 60% de la población infantil se encuentra desnutrida. Esto no ocurrió en un mes. No, Esta claro. desnutrición ya viene de hace mucho tiempo. Quiere decir que la crisis viene de hace mucho tiempo. ¿Cómo no podemos entender, por ejemplo, que en el año 2017 entre 5 y 6 niños semanalmente morían por falta de alimentación? ¿Le vamos a decir que no a los venezolanos para ingresar a nuestro país cuando tienen esta cantidad de niños que están muriendo por falta de alimentos? De ninguna manera hay que decir que no, ¿no? Y creo que no es un argumento tampoco que seguro lo habrás leído o lo habrás escuchado, que cuando uno dice eso hay personas que dicen, bueno, no te acuerdas de los niños de Puno. Hay que acordarnos de todos. Por supuesto. Todas las personas tienen derecho. Y cuando alguien está en problemas serios, desde el punto de vista humanitario, no te puedes poner a pensar viene de Maracaibo, o viene el Cusco, o viene de Puno. Y para eso los estados, y el Estado peruano en este caso, tienen que tener unas políticas públicas certeras, planificadas, de modo que se brinde la atención necesaria a las personas que están en una situación de precariedad. Y insisto, en el tema de los médicos, es interesante ponerse a pensar en eso. Exacto. O sea, averiguar quiénes son médicos y de pronto están trabajando de porteros en una tienda. Y eso, además de ser injusto, se puede utilizar, es un desperdicio de talento, exactamente. ¿no? Bueno, para terminar, Ramiro, obviamente se tiene que hablar de una organización en la región, también al interior del país, porque, por ejemplo, el alcalde de Tumbes está pidiendo, por favor, que declaren en emergencia la región, porque ya no saben qué hacer. No, Tumbes mismo solo no encuentra la manera de solventar la situación de la cantidad, porque es el primer, digamos, el primer tránsito de los venezolanos. Entonces, Tumbes por sí solo no lo puede hacer, le está pidiendo ayuda al Perú. Y el Perú por sí solo no lo puede hacer, se tiene que hablar en la región, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso es muy importante y me parece interesante, aparte que tú vas a dar un curso pronto, me parece, de un tema internacional. Sí, en la Universidad Ruiz de Montoya, donde enseño en ciencia política, voy a dar un curso de elecciones en América Latina. Y justamente vamos a hablar también del caso venezolano, donde hubo unas elecciones, por supuesto, ilegítimas, ¿no? Sí, exacto. Pero hubo elecciones, digamos, ¿no? Y ha habido elecciones en Paraguay, ha habido elecciones en Colombia, ha habido elecciones en México, va a haber elecciones en Brasil, ha habido elecciones en Costa Rica. Y si te fijas, este tema de la migración está teniendo incidencia en la situación política y social de varios países. Exacto. En Costa Rica, por ejemplo, ahora hay un problema con los nicaragüenses. Ha habido marchas xenófobas en la calle de los ticos que yo siempre tuve por muy pacíficos, y creo que mayoritariamente lo son, pero ver marchas con la bandera de Costa Rica y la esvástica es una cosa que a mí me ha dejado desolado. Entonces, hay un problema ahí, hay un problema en Colombia con la migración. Entonces, ese tema lo vamos a tratar cuando hablemos de las elecciones en Colombia, porque no es posible ya hablar de la situación política o social en América Latina a propósito de las elecciones que ha habido este año y que haber en Brasil, donde habrás visto había un ataque incluso xenófobo contra venezolanos, sin poner ese ingrediente. Entonces, este curso lo vamos a dar en la Ruiz de Montoya. La información está en la web de la universidad o en Facebook también estamos dándole difusión a esto. Vamos a hablar
resultado de las sucesivas elecciones que ha habido, y este tema de la migración va a ser uno de los temas de agenda. Y sin duda, Ramiro, va a ser un tema también que va a afectar a nuestras elecciones regionales y municipales que vienen ahora mismo. La gente ya lo está pensando y ya algunos candidatos lo están utilizando como Si como me argumento. permites algo chiquito, Drusila, yo creo que es el momento en el cual la población tiene que ponerse a pensar por quién vota. Exacto, hacer nuestra tarea. Claro, y eso está en las páginas del Jurado Nacional de Elecciones, de transparencia, y si no está este asunto de la xenofobia que se ha revelado en algunos candidatos, hay que verlos en la escena, porque lo peor que nos podría pasar es que encima del desencanto político, los audios, venga esta ola contra personas que vienen de otro país que no nos va a beneficiar a nosotros ni a ellos, porque nos va a poner como personas de poca acogida, y al final vamos a manejar muy mal un momento histórico que puede ser difícil, pero también puede ser beneficioso. Exacto. Bien, Ramiro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Aquí, amigos, ahora tenemos que pasar a otros temas. Bueno, es un tema que en realidad podría vincularse con esto, pero antes nos vamos a una pausa comercial. No se muevan, que volvemos con más. ATV Más también llega